Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Estaba ahora esta guerra con Israel y todo lo que está sucediendo, y la palabra de Dios nos manda a bendecir y a orar por paz para Jerusalén. ¿Estás aquí conmigo? Y esto es una responsabilidad que tú y yo tenemos, y definitivamente estamos entrando, o estamos en los últimos tiempos. Tal vez no entrando, tal vez ya estamos adelantaditos, o estamos en los últimos tiempos. Jesús está por venir. ¿Estás aquí? Jesús está por venir, y yo creo firmemente que el Señor está despertando a la iglesia, pero hay una parte de la iglesia que aún está dormida. Yo queremos hablar del poder de la palabra. Esta semana en Grupos Conexión estuvimos hablando de la Biblia, estuvimos hablando de la palabra de Dios, y queremos hablar de esto porque hay una parte de la iglesia que se ha separado de la palabra de Dios y se ha dejado regir por doctrinas que el humanismo o que el mismo diablo está poniendo delante de la humanidad. Hola, lo di conmigo, la palabra tiene poder. Ahora, yo quiero traer esto a la mesa y poner una base. Yo quiero decirte, la revelación viene de parte del Señor. Dios trae la revelación a la humanidad. La palabra de Dios tenía que ser conocida al mundo a través del lenguaje del mundo. Entonces el Señor trae la revelación a la humanidad, a las personas que estaban en aquel entonces, y es una palabra escrita por diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes culturas, pero hay una riqueza impresionante de la palabra de Dios. Entonces viene la revelación sobre ellos, y una vez que viene la revelación, el Señor comienza a traer inspiración ahora en las personas que recibieron la revelación. Y entonces empiezan a escribir. Lucas, por ejemplo, comenzó a escribir Hechos. Lucas escribió Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, y empezaron a recibir la inspiración de parte del Señor, porque ya se les había sido revelada la palabra del Señor. Toda la Biblia es revelación, no es algo fumado que a alguien se le ocurrió. Es revelación de parte del Señor. La palabra revelar literalmente significa quitar velos, significa quitar las escamas de nuestros ojos para poder ver. Y yo declaro en este momento que hay revelación sobre esta casa en el nombre de Jesús. Vamos, levanta un momento tus manos al Rey, dile: Señor, trae revelación a mi vida en el nombre de Jesús. Y lo que está pasando en el mundo es que el humanismo y toda la cultura humana te dice: tienes que prepararte, tienes que aprender, y tienes que tener información para poder defenderte en la vida. Y escucha bien, sí, tenemos que prepararnos, pero muchas veces cambiamos la revelación por la información. Y creemos que por lo que tú y yo hemos aprendido, por lo que tú y yo hemos experimentado, a lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor en tu antiguo trabajo, ya pasaste por una maestría, ya pasaste por un doctorado, ya tienes toda una enseñanza sobre tu vida, y tú crees tener la información adecuada para poder sobrevivir en la vida cotidiana. Y cambiamos la revelación por la información, pero la información nos envanece. Di conmigo: información es igual a orgullo. Di conmigo: revelación es igual a humildad. Como que ya la última parte casi nadie lo dijo. Di conmigo: revelación es igual a humildad. La revelación nos enseña a la persona, literalmente a la persona de Jesús en el lugar correcto. Y nuestra condición como humanos, nuestra incapacidad para poder desarrollar cosas, para poder ser salvos. Tú y yo no podemos salvarnos unos a otros. Yo no puedo salvarte a ti, yo no puedo sanarte a ti. ¿Estás aquí conmigo?
pero el Señor lo puede hacer en el nombre de Jesús. Entonces viene la inspiración a todas las personas que reciben la revelación. Y el día de hoy también hay inspiración. Cuando tú escribes una canción, cuando tú escribes un libro, cuando tú dibujas algo y lo comienzas a vender, pero estás plasmando en un dibujo la revelación que el Señor te ha dado y fuiste inspirado. Y una vez que viene la inspiración, ahora viene la iluminación. Y tú y yo somos iluminados. La iluminación es para el creyente, la inspiración son para los que escribieron la palabra del Señor. Y tú y yo necesitamos iluminación para que el Señor nos ilumine la palabra del Señor. ¿Estás aquí conmigo? Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú me iluminas tu palabra. En el nombre de Jesús. Entonces, esta es la palabra del Señor. Y hay algo que el Señor está diciendo: crece en la palabra, la red, verdad y vida. Crece en la palabra, no te quedes con información, pide revelación, pide inspiración, pide iluminación. Comienza a escribir libros, comienza a escribir canciones. Hey, músicos, hey, cantantes, hey, la red, verdad y vida, comienza a dibujar, comienza a escribir obras teatrales para poder representar y extender el reino de Dios. Comienza a usar los dones que Dios te ha dado, porque la revelación, la palabra de Dios tiene poder. Y no es lo que tú y yo hagamos, es la palabra revelada que ha sido inspirada en mi vida y ahora es iluminada a todo el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el crecer en la palabra es una necesidad, no es una opción. Di conmigo: no es una opción. Para la red, verdad y vida no es opción crecer en la palabra, es una necesidad. Necesitamos crecer en la palabra. Por eso te animamos a que no te quedes sin un grupo conexión. Te animamos a que estés sumergido, a que estemos juntos adorando al Rey de Gloria, aprendiendo de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Y queremos hablarte de algunos puntos, de algunas características que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Pero antes de darte estos puntos, vamos a leer Hebreos 4:12, en donde dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Qué dice? La palabra de Dios es viva y poderosa. No solamente son escritos, no solamente son palabras, sino que la palabra de Dios trae vida a nuestra vida, se hace realidad. Si la hacemos carne en nosotros, tiene poder sobre nuestra vida. Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce la profundidad de cada pensamiento que tú y yo tenemos. Tal vez podemos engañar al que está a nuestro lado o a nuestras autoridades, o pensar incluso que engañamos a Dios al tener ciertos pensamientos, pero a Dios nada podemos esconderle, y Dios conoce tus pensamientos, y dice que su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Y vamos a ver que el punto número 1 es: la palabra de Dios es viva. ¿Y por qué es viva? Porque la palabra de Dios trae orden y llena. Él llena nuestra vida a través de su palabra. Y ahí vamos a ver Génesis 1 del 1 al 21. Abre tu Biblia en Génesis 1 del 1 al 21 y vamos a ver el relato de la creación. Empieza en el versículo 1 diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra no tenía forma y estaba vacía, pero la palabra de Dios ordena y llena. Dice que en el principio no tenía forma la tierra, dice, y estaba vacía. Y dice: y la oscuridad cubría las aguas profundas. Dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces, ¿qué dice? Dios dijo. Di conmigo: entonces Dios dijo. Es como cuando tu vida está desordenada y vacía. Es como cuando tu matrimonio está desordenado y vacío. Como cuando tu economía está desordenada y tus cuentas bancarias están vacías. ¿Estás aquí conmigo? Es como cuando tu interior está completamente viviendo en soledad. Estás en muerte, pero Dios dijo.
Versículo 3 dice: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y yo declaro que haya luz en la red Verdad y Vida, que haya luz en cada congregante, que haya luz en el nombre de Jesús. Y dice: y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Dice: luego separó la luz de la oscuridad. Escucha bien, en este tiempo más que nunca está habiendo una separación completa. Todos los que estaban tibios van a dejar de ser tibios y se van a meter bien con el Señor, o se van a alejar de Dios y van a meterse al mundo. ¿Estás aquí conmigo? O sea, necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos entender que son tiempos peligrosos, que son tiempos en donde la iluminación a nuestra vida ha faltado por la falta de la comunión con el Espíritu Santo, porque hemos estado alejados del Señor, desordenados y vacíos. Pero el Señor está diciendo: hey, que haya luz. Y vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Luego dice: Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces dijo Dios: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos. Y una vez más, entonces ¿qué? Dijo Dios. Entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Dice: y eso fue lo que sucedió. ¿Te estás dando cuenta cómo desde el principio la palabra de Dios nos está marcando el poder de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a tu vida? ¿Lo crees? Porque muchas veces no creemos las promesas de Dios sobre nuestra vida y creemos que el diablo tiene más poder que la misma palabra del Señor. Imagínate, de la boca del Señor está hablando: y Dios dijo que se haga la luz, y Dios dijo que se separara la luz de las tinieblas, y Dios dijo que hay espacio entre las aguas, y así sucedió. Versículo 8 dice: y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana. Dice: así se cumplió el segundo día. Versículo 9: entonces Dios dijo, di conmigo, entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Y me encanta porque dice: y Dios dijo, y luego dice: y eso fue lo que sucedió. Y yo escucho al Espíritu Santo diciendo: Dios dijo que haya vida y que la red pasara de muerte a vida, y eso es lo que está sucediendo en el nombre de Jesús. Como que pasó así en el nombre de Jesús. Versículo 10 dice: Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que den fruto, dice, con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y Dios vio que la red era bueno. ¿Por qué no votas con la persona que está a tu lado? Dile: y Dios vio que tú eras bueno, en el nombre de Jesús. Versículo 13 dice: y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Versículo 14: entonces ¿qué? Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que sean luces en el cielo. Dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Una vez más: y Dios dijo, y eso fue lo que sucedió. Y Dios dijo que la red pasara de muerte a vida, y eso fue lo que sucedió. Y Dios dijo que toda cadena de esclavitud se tronaba en la red Verdad y Vida, y eso fue lo que pasó. Y Dios dijo que todo problema de ansiedad es echado fuera, y eso fue lo que pasó. En el nombre de Jesús, todo temor se va. Versículo 16:
Dice, Dios hizo dos grandes luces. Dice, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Yo me imagino al Señor pensando en ti y en mí, y haciendo esto. Esto le va a ser padrísimo para todos los que se congreguen en la red Verdad y Vida, para la humanidad completa, que puedan ir a la playa y que puedan disfrutar y que puedan ver el mar. ¿Estás aquí conmigo? Vamos, voltea con la persona que está a tu lado, dale un jaloneo, dile, despiértate en el nombre de Jesús. Versículo 19 dice, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Una vez más, versículo 20. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua. Dice, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y termina diciendo, y Dios vio que esto era bueno. Wow. Tú puedes ver que todo estaba desordenado y vacío. Y con la palabra del Señor, el aliento del Señor, el ruaj de Dios comienza literalmente. El ruaj significa aliento. Y comienza a ser vertido sobre tu vida y comienza a ordenar y comienza a llenar. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile, Señor, ven y lléname. Que el aliento de tu Espíritu Santo venga sobre mí en el nombre de Jesús. Señor, ven y ordena mi vida, ven y llena mi vida. Señor, yo no quiero estar desordenado y vacío. Señor, yo no quiero que mi vida sea un caos. Yo quiero que tu palabra y el poder de tu palabra penetre en mi vida en el nombre de Jesús. Señor, yo no quiero que, Señor, mi comunión con el Espíritu Santo esté nula. No, yo quiero que mi comunión con el Espíritu Santo sea una comunión de fuego, sea una comunión íntima en el nombre de Jesús, en donde, Señor, hay literalmente estamos entrelazados, Señor, y hay una visión espiritual y profética sobre esta casa por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos que toda palabra que sale de la boca de Dios es viva, ¿verdad? Cuando Dios declara, esto es lo que sucede. Y también vemos que entonces en el principio, antes de la creación, todo era un caos. Cuando tú y yo no teníamos a Dios en nuestra vida por dentro estaba hecha un caos, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos reconocerlo? Sin Dios estábamos totalmente vacíos y desordenados como se encontraba la creación. Pero cuando Dios vino, Él trajo orden y trajo vida. Y lo mismo sucede en ti y en mí. Dios trajo vida y trajo orden a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que llenó de orden esta tierra? La palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Y vamos a ver Juan 1, del 1 al 4, que dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. Entonces, ¿qué fue lo que nos trajo vida? ¿Qué fue lo que trajo vida a la creación? La palabra de Dios. Y eso es lo que trae vida a nuestro espíritu. Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que diariamente traerá vida y traerá luz y traerá salvación a tu casa y a todo aquel que tú y yo podamos predicarle, porque para esto hemos sido llamados. Entonces nosotros éramos una tierra desordenada y vacía, y siendo la palabra de Dios la que obró un milagro en nuestras vidas, y ahora conocemos que la palabra viva es trascendental para nosotros, y esto nos permite seguir creciendo en Él, creciendo en Dios. Y la palabra de Dios es viva, está viva,
O sea, y lo que Él habla produce una transformación y un cambio. Y cuando tú y yo comenzamos a adentrarnos literalmente en la Biblia, aunque muchas veces tú y yo decimos, todos decimos, es que no le entiendo, es que me da flojera leerlo porque no entiendo nada, todo está rebuscado. Pero hay tesoros que el Señor comienza a revelar a tu vida y a mi vida. Y cuando disponemos todo nuestro ser a crecer en la palabra de Dios, escucha bien, no hay nada ni nadie que puedan impedir que la voluntad del Señor se haga en nuestra vida. ¿Estás aquí conmigo? Es cuando nos metemos, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que su palabra trajo y es vida, está viva, Él está vivo, Él habla, y cuando habla hay poder y transforma todas las cosas. ¿Hay alguien alegre por esto el día de hoy? ¿Hay alguien que puede estar animado por esto el día de hoy? En el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice en Salmo capítulo 115 versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos, y dice, y hace lo que le place, y habla lo que le place, y su palabra trae vida. En este momento, aunque la palabra ya fue escrita, hay cosas que Él sigue revelando en este momento, y su palabra está siendo revelada a tu vida y a mi vida. Y cuando comenzamos a quitar, cuando el Espíritu Santo comienza a quitar los velos, comenzamos literalmente a ver lo que viene. Y estábamos escuchando en el pasaje inicial que Viri leyó en Hebreos 4:12, dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra hace esto. Entonces por eso muchas veces a ti te da miedo ir con el pastor. A mí me ha pasado cuando yo llegaba con mi papá, y es que, híjole, ya vas a ver, sin que yo le diga, vas a ver lo que sucedió, porque la palabra de Dios hace eso. No es la persona, sino es la obra del Espíritu Santo, y es el poder de la palabra operando en esa persona, operando en la red Verdad y Vida. Estás aquí conmigo, y escucha bien, no nada más es el pastor, eres tú, soy yo. Cuando alguien venga a querer estafarte, le tienes que ir a la América, Víctor, y pero mira, ¿qué pasa? Él está clamando porque tiene un discernimiento y porque sabe que la América es el peor equipo. Estás aquí conmigo. Lo tenía que decir, cuñado. Se tenía que decir y se dijo. Pero ¿qué pasa cuando alguien te marca para estafarte? No va a estar operando tu sabiduría humana y tu experiencia, sino que va a estar operando la iluminación de Dios sobre ti. Y va a haber un discernimiento por el poder de la palabra de que alguien te quiere estafar. ¿Estás aquí conmigo? Cuando tú quieres hacer un negocio y sabes que algo no está cuadrando en el negocio, no es tu experiencia, no es tu información, no es lo que tú hayas estudiado, que eso claro que ayuda, pero más que eso, es la iluminación de parte del Señor. Es la palabra operando en tu vida y en mi vida. No podemos quitarnos de la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que sumergirnos, tenemos que entender que hay poder en la palabra del Señor. Y cuando yo me sumerjo y estoy en la palabra, escucha bien, hay un poder que está depositado en mi vida. Y yo opero, yo trabajo, yo pastoreo, lo que tú hagas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dar clases en una escuela? Tú estás dando clases desde una autoridad diferente, desde un poder diferente, en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor está diciendo, crece en la palabra. Punto número 2, la palabra de Dios alimenta. Y esto es lo que está hablando Sergio. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Y Mateo 4:4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que trae el verdadero alimento a nuestro espíritu. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos alimentando nuestra vida? ¿Qué estamos viendo? Porque con la gente que nos juntamos, o con lo que estamos viendo, o con la música que estamos escuchando, o con lo que estamos leyendo o viendo en nuestro celular, de eso se está alimentando nuestro espíritu. Y necesitamos alimentar
nuestro espíritu con el verdadero pan que trae vida, el verdadero pan de vida, que es Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tenemos que entender que es un alimento a nuestras vidas y por medio de ella crecemos y nos desarrollamos. Es como un niño chiquito, ¿verdad? Cuando tú lo alimentas, necesita una buena alimentación y los nutrientes necesarios para crecer sano y fuerte. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros cuando venimos a Cristo y somos nuevos en Cristo, estamos siendo nutridos a través de la iglesia por un alimento sano, un alimento espiritual a través de la palabra que nos va a ayudar a desarrollarnos y a crecer. Porque acuérdate que vamos de nivel en nivel. El Señor nos lleva a ese crecimiento espiritual. Por eso es importante los cursos que se dan, extiende, y toda aquella preparación que la iglesia está dándonos como ese pan, ese nutriente, todo eso que necesitamos en nuestra vida. Entonces crecemos y nos desarrollamos a través de la palabra de Dios y nuestra vida se convierte en una vida diferente con Dios. Entonces, hazte la pregunta, ¿deseas la palabra de Dios? ¿Deseas la vida de Dios? Como que nada más 3 personas. ¿Deseas la vida de Dios? ¿Deseas el poder de Dios? ¿Deseas la palabra transformadora del Señor? ¿Deseas la iluminación, la revelación, la inspiración? Porque tú y yo también somos inspirados en el nombre de Jesús para danzar, para adorar al Rey, para predicar la palabra. ¿Deseas eso en tu corazón? ¿Deseas ser un pueblo con autoridad en el nombre de Cristo Jesús para extender el reino de Dios y la gloria depositada sobre nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús? Y ponte a pensar, ¿tomas de ella también? Porque muchas veces decimos, sí, estamos aquí bien prendidos y bien encendidos y bien entusiasmados, pero cuando vamos a la semana y a nuestra vida normal, ¿tomamos de la palabra de Dios? Ponte a pensar en lo que hacemos. Ponte a pensar en todo aquello que representa una distracción para que no vayamos a la fuente de vida y tomemos todo lo necesario a través de la palabra. Primera de Pedro 2:2 nos dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Necesitamos desear con todo nuestro corazón, buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios para crecer en una experiencia plena de salvación, y pidan a gritos ese alimento nutritivo, porque ese es el verdadero alimento que nos va a hacer crecer, es lo que te va a nutrir y fortalecer espiritualmente. Yo me acuerdo cuando nuestros 3 hijos estaban recién nacidos, literalmente en las noches piden a gritos su alimento nutritivo. Yo estaba, ya, por el amor de Dios, déjame dormir. pero piden a gritos el alimento nutritivo. Y esta es la cosa, que la iglesia hemos dejado de pedir a gritos el alimento nutritivo y nos hemos conformado con chatarra y con cosas que no vienen del cielo, sino que el diablo está tratando de imitar. ¿Has comido o has tomado imitación de Coca-Cola? ¿Has comido imitación de Sabritas? ¿A qué te sabe? ¿Te sabe rico? ¿Te sabe bien? ¿Hay alguien que esté de acuerdo conmigo? O sea, sabe horrible, es como que no. Bueno, es exactamente lo mismo. O sea, el diablo es un imitador y lo que quiere hacer es que todo mundo piense que él es el creador, pero él no es el creador. Él está literalmente robando la atención y tratando de competir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Rey de Reyes no está compitiendo con nadie. El Rey de Reyes ya triunfó en la cruz del Calvario y puso al enemigo debajo de nuestros pies. ¿Hay alguien el día de hoy aquí? Pero hay una iglesia, tú y yo, que necesitamos gritar por alimento nutritivo. Necesitamos clamarlo. Y yo me acuerdo a mis hijos en la noche y no paraban de llorar hasta que les diéramos de comer su leche. Y estaban ahí, llore y pobrecitos. Sí les dábamos. O sea, bueno, Viri les daba y luego hay que aclarar. El alimento nutritivo
Pero la iglesia ha dejado de gritar por alimento nutritivo. La iglesia ha dejado de buscar la revelación, ha dejado de buscar la inspiración y la iluminación, porque ha perdido o hemos perdido nuestra relación con Dios y nos hemos conformado. Escucha bien, ¿quieres que el Señor restaure tu matrimonio? Grita, pide a gritos por comida nutritiva. ¿Quieres que el Señor restaure tu economía? Pide a gritos por comida nutritiva. Te estoy hablando de lee la palabra del Señor. Métanse como matrimonio. ¿Quieres que sea restaurado? Tengan tiempos en la presencia del Señor, de lectura bíblica, de oración juntos, de oración con la familia. ¿Quieres que tu relación con tus hijos sea transformada? Pide a gritos comida nutritiva. Comienza a cambiar esa chatarra por comida nutritiva. Comienza a tener intencionalmente tiempos con Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, número 1, la palabra está viva. La palabra de Dios es viva. Número 2, la palabra de Dios alimenta. Número 3, la palabra de Dios nos defiende del enemigo. Efesios 6:17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y aquí, bueno, vamos a ver en el siguiente versículo que Jesús supo utilizar muy bien la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 4:1-10, en donde nos habla de la tentación de Jesús. Y dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre, porque acuérdate que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces él tuvo hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y a veces así viene el diablo. ¿Te crees hijo de Dios, verdad? Entonces si eres hijo de Dios, resuelve tu matrimonio. Si eres hijo de Dios, no digas mentiras. Y el diablo pone muchas veces tentaciones porque conoce nuestras debilidades y sabe por dónde podemos caer. Y viene y tienta y dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, y otra vez vemos que Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto que dice Viri, o sea, Jesús le dijo, no es Jesús lo pensó. No, Jesús le dijo no. Y lo habló, porque nuestra boca tiene poder, porque cuando tú y yo hablamos, escuchamos lo que estamos hablando y nuestra fe es incrementada. La cuestión es que muchas veces hablamos maldición, hablamos cosas negativas, hablamos no creo en el poder de Dios porque lo que me está pasando es más fuerte, y comenzamos a menospreciar la palabra de Dios por lo que tú y yo estamos experimentando en ese momento. Pero el Señor Jesús habló la palabra y dijo: no, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. Imagínate, el diablo también conoce la palabra de Dios. Y le estaba diciendo: las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús otra vez respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Y entonces Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús, porque soy un hijo de Dios y cuando declaro la palabra de Dios, el enemigo huye. Dice: vete de aquí, Satanás, le dijo, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. A mí me impresiona porque lo que el diablo le está hablando a Jesús en este tiempo es lo que el diablo habla a la humanidad en este tiempo. ¿Estás aquí conmigo? Está diciendo: hey, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre de adulterio? Dale. ¿Tienes hambre de fornicación? Échale.
jóvenes? ¿Tienes hambre de pornografía? ¿Tienes hambre de robar, de mentir? Y el diablo está haciendo esto. Y luego en el versículo 9 dice: te daré todo esto. Hey, te daré la red, verdad y vida, todo esto si te arrodillas, si te rindes y me adoras, si dejas de tener comunión con Dios, si dejas de congregarte, si dejas de leer la palabra, yo te voy a dar gloria, yo te voy a enriquecer. Y hay pensamientos. ¿A poco no has tenido ese tipo de pensamientos? Yo sí los he tenido. O sea, en donde no, pues es que la mejor opción, y tratamos de resolver en base a nuestra propia prudencia, a nuestro entendimiento, a la sabiduría que pudimos adquirir o que hemos adquirido. Y el diablo está diciendo: hey, hazlo, yo te voy a dar la gloria, yo te voy a enriquecer, yo te voy a ayudar, vas a ver cómo te va a ir bien en el negocio. O sea, arrodíllate delante de mí y adórame. Y la respuesta de Jesús es: vete de aquí, Satanás. ¿Alguien puede decir esto en voz alta? Vete de aquí, Satanás. Vamos, ordénale. Dile: vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. Vamos, una vez más: vete de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y luego Jesús mismo le dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Vamos, levanta un momento tus manos y dile: Señor, yo solamente te adoro a ti y solamente te sirvo a ti. Mi vida es para servirte a ti, mi vida es para adorarte a ti, mi vida es para extender tu reino, mi vida es para predicar. No me arrodillaré delante de Satanás, no me voy a arrodillar delante de la enfermedad, no me voy a arrodillar delante de la escasez o del problema que estoy viviendo. No me voy a arrodillar. Yo voy a servir solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por imposible que yo vea las cosas, solamente a Él le voy a servir. En el nombre de Jesús. Yo no me voy a arrodillar al temor nocturno, a la ansiedad. No me voy a arrodillar a las adicciones. En el nombre de Jesús. Y está Jesús diciendo, y está poniendo un ejemplo a través de la palabra del Señor. Dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces jamás debemos de ignorar al enemigo. Necesitamos entender que Él está hablando esto el día de hoy. ¿Tienes hambre? Dale. No lo perdones. Es que tú mereces respeto. Mira, es que es tu derecho, Víctor. ¿Has escuchado eso? Es que te lo mereces. Mira, te mereces tener una buena vida, te mereces, date unas vacaciones, Víctor. O sea, ya dátelas, te lo mereces, tu cuerpo lo necesita. Y todo está centrado en yo, después yo, luego yo, después yo, y otra vez yo, y luego yo. Y nunca nos ponemos a pensar que tú y yo tenemos vida, porque el Rey de Reyes, por el poder de su palabra, sopló vida sobre ti y sobre mí. Muchas personas se arrodillan al diablo cuando el diablo les dice: Víctor, no perdones a tu esposa. Y muchas personas deciden no perdonar. No, es que lo que ella me hizo no tiene perdón de Dios. Estás aquí conmigo, pero el Señor está diciendo: hey, no te arrodilles delante de eso. Sírvele únicamente al Rey de Reyes. Estoy poniendo un ejemplo con Víctor y Mayra, pero ellos están bien, gracias a Dios, y los bendecimos y los honramos. Y ¿por qué no les dan un aplauso? Número 4, la palabra de Dios es poderosa y su palabra sana al enfermo. Y hay diferentes tipos de enfermedades: enfermedad física, pero enfermedad mental, enfermedad del alma. Y en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10, está la fe de un oficial romano, en donde literalmente está dependiendo completamente de Jesús. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Dice: en ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano, fíjate, un apreciable esclavo de un oficial romano, dice, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar a Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar
a su esclavo. O sea, el esclavo había hallado gracia delante de este oficial romano, y empieza el oficial a tratar de obtener literalmente el beneficio o la sanidad para él. Y versículo 4 dice: de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Dice: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Dice: tan solo que pronuncia la palabra desde donde estás. Por eso tú y yo podemos orar por los enfermos que están ahorita en el hospital. Si tú tienes algún familiar enfermo que está en el hospital o en tu casa, tú y yo podemos orar en este momento y declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, levanta tus manos y ora por él. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos vida, declaramos en el nombre de Jesús que tú traes, Señor, riñones nuevos. En el nombre de Jesús que tú traes, Señor, un nuevo corazón, que tú traes pulmones nuevos, que tú traes un nuevo páncreas. Señor, no es mi oración, sino es tu palabra a través de mi persona, Señor, y enviamos sanidad, enviamos bendición, enviamos, Señor, tu palabra y tu poder a nuestra familia que se encuentra enferma, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos hígados nuevos en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta cómo es una iglesia viva? Porque es una palabra viva. Entonces la palabra nos impulsa y no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que orar, tenemos que bendecir, tenemos que hablar vida. Y dice: pronuncia la palabra desde donde estás. Versículo 8 dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y dice: y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Versículo 9: al oírlo, Jesús quedó asombrado. Yo declaro que Jesús está asombrado de esta iglesia, porque hay fe y porque oramos aunque nuestros familiares están a distancia, en el nombre de Jesús. Está asombrado. Dice: se dirigió a la multitud que le seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial, dice, regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. La palabra de Dios trae sanidad. ¿Qué lo dice? Señor, solo pronuncia tu palabra. Y el Señor está diciendo: solo abre tu boca, iglesia. Señor, es que quiero que tú restaures mi matrimonio, pero no se lo has pedido audiblemente, solamente lo has pensado. Abre tu boca y conoce el poder de la palabra de Dios saliendo a través de ti, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en casa? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos 11:3. Fíjate lo que dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, vemos y aprendemos que sí, tenemos que declarar la palabra de Dios, pero también debe haber fe. Las dos van de la mano, y si declaramos y proclamamos la palabra de Dios y tenemos fe, Dios lo hará. Entonces su palabra nunca vuelve vacía, dice nosotros, sino que es prosperada. La palabra de Dios siempre es prosperada en nuestra vida. Sí, amén. Lo que Dios hace, prospera. Isaías 55:11 nos dice: lo mismo sucede con mi palabra. Le envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Wow. Dice: lo mismo sucede con mi palabra. Y me impresiona porque en Hebreos 11:3, ahorita que estaba leyendo, Viri, dice que el universo fue formado por orden de Dios.
O sea, dio la instrucción, dio la orden. Y dice, y de modo de lo que ahora vemos, no vino de cosas visibles. O sea, lo invisible es lo real. Lo invisible es más real que lo visible. Y tú y yo tenemos que entender esto. Tú somos movidos por cosas espirituales que el Señor ya declaró sobre tu vida y sobre mi vida. Pero hay una lucha por tu vida y por mi vida, en donde los demonios, los ángeles caídos, el diablo están ahí moviéndose y están literalmente haciendo sus juntas y están tratando de que tú y yo no nos metamos en la palabra del Señor y no recibamos revelación, no recibamos esta inspiración e iluminación. Porque si nos perdemos de eso, si no crecemos en la palabra del Señor, entonces no se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida. Es necesario, no es una opción. Di conmigo, no es una opción. Es necesario meterme en la palabra del Señor. Número 5, no ignores su eficacia. No ignoremos la eficacia de la palabra. Mateo 22:29. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Estás aquí? Si no conocemos las escrituras, no conocemos el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Y Él está hablando, el Espíritu Santo sigue hablando, el Espíritu Santo está literalmente animándonos, está diciendo: hey Víctor, hey Mayra, levántense, anímense. Yo sé que están pasando un tiempo difícil, yo sé que te estás durmiendo, Víctor, pero te amo mucho. Levántense. Y está hablando esto la palabra del Señor. Está el Espíritu Santo soplando y está diciendo: son tiempos complicados. El diablo está atormentando tu vida. El diablo está poniendo todo su poder y su atención sobre ti para que no voltees a verlo. Pero el poder de la palabra ya fue hablada sobre la red Verdad y Vida. Ya fue declarada, ya declaró el Señor que hay eficacia en la palabra del Señor y que la red es una iglesia íntima, es una iglesia santa, es una iglesia que adora, es una iglesia que crece en la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. No ignores la eficacia de la palabra del Señor. No ignores. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Edgar y Liz, los caminos del Señor están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse para ustedes. Tiene pensamientos de bien para ustedes. Osvaldo, tiene el Señor pensamientos de bien para ti. Y dice: no ignores la eficacia de la palabra del Señor. No ignores. O sea, entiende que estamos viviendo por la gracia de Dios y que estamos aquí con un propósito: extender su reino. Tú y yo no estamos aquí para trabajar y volver a trabajar y volver a trabajar y vivir y comer y comer y comer. ¿Qué sentido tiene eso? Ay, es que es bien rico comer, sí. Pero ¿qué trascendencia tiene eso? Tú y yo estamos aquí para extender el reino y para predicar su palabra en donde tú y yo estemos. Si estás de vacaciones, no estás ignorando la eficacia de la palabra de Dios. Si estás en tu trabajo, no estás ignorando la eficacia de la palabra de Dios. Si estás en la escuela, no estás ignorando la eficacia de la palabra de Dios. Si estás en la iglesia, no estás ignorando la eficacia de la palabra de Dios. No la ignores, no la ignores. Necesitamos conocer el pensamiento y los caminos de Dios, y esto lo hacemos escudriñando la palabra. Juan 5:37 y 39, y terminamos con esto. Dice: el Padre mismo, quien me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y dice: y no tienen su mensaje en el corazón, dice, porque no creen en mí. Dice: no creen en mí. Dice que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida
eterna. Pero termina diciendo, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces lo que hace la palabra del Señor es que nos enfoca a verlo por completo a Él. Él es quien nos salva. Él es el autor de la salvación. No ignores su eficacia. ¿Tienes un problema? Métete a la palabra. Hay promesas ahí para ti. Hay verdades ahí para ti. El Señor te va a recordar. Hay identidad para ti. Estás batallando en tus pensamientos con ansiedad, con depresión, métete a la Biblia. Estás batallando con tu matrimonio, métete a la palabra. No sabes cómo desarrollar este proyecto que se te encargó y hay bendición a través de él, pero estás literalmente atorado, no sabes cómo desarrollarlo. Métete a la palabra. El Señor te va a dar las estrategias. La palabra tiene poder. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir esto? La palabra tiene poder. ¿Por qué no te pones en pie y vamos a terminar ese tiempo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número 1, la palabra de Dios es viva. Número 2, la palabra de Dios alimenta. Número 3, la palabra de Dios nos defiende del enemigo. Número 4, la palabra de Dios es poderosa, sana al enfermo. Y número 5, no ignores su eficacia. Él es poderoso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al Rey y dile: Señor, penetra con tu palabra hasta lo más profundo de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero tu revelación. Yo quiero, Señor, que se abran mis ojos, que sean destapados mis oídos, en el nombre de Jesús, para ver, para escuchar tu palabra, para transmitir tu palabra, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que esta iglesia es una iglesia, Señor, que estudia la Biblia, que estudia, Señor, que está metido en la enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esta iglesia es una iglesia que te adora, e intercesión profética hay fluyendo en el nombre de Jesús. Esta iglesia es una iglesia que está en discipulado, enseñanza y adoración e intercesión profética. Señor, tres cosas que como iglesia vamos a poner atención en el nombre de Jesús. La palabra hablada, la palabra revelada a mí. Vamos, dile: Señor, revélame tu palabra en el nombre de Jesús. Revélame tu palabra, revélame tu palabra en el nombre de Jesús. Y yo oro para que en este momento, Señor, se caigan los velos de nuestra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos salvación, declaramos profundidad en esta iglesia, en el nombre de Jesús.